En lo alto de los acantilados de Whitby, bajo un cielo gris y un viento que arrastra susurros del pasado, un hombre regresa a la mansión que juró no volver a habitar. Es el duque Edward Fermor, y lleva un año enterrando más que a su esposa. Lo que no imagina es que en las sombras del ala este, donde el recuerdo de Eleanor aún respira, lo espera una presencia inesperada, una criada de voz suave y mirada imposible de olvidar. ¿Puede un corazón roto atreverse a amar de nuevo cuando la sociedad entera exige que no lo haga? Cuéntanos desde dónde estás escuchando esta historia y dime, ¿crees que el verdadero amor puede vencerlo todo, incluso al mundo? Whitby, costa norte de Inglaterra, año de 1860. El cielo permanecía cubierto por nubes que no terminaban de derramar su llanto, como si compartieran con la tierra la necesidad de contener un dolor antiguo. El mar golpeaba los acantilados con fuerza solemne, y el viento que soplaba desde el norte parecía querer arrancar los últimos ecos de una historia interrumpida. Fue en ese clima, entre la niebla y el murmullo del agua, que regresó a su tierra el duque Edward Fermor. La mansión, erguida sobre los riscos como una reliquia herida por el tiempo, abría nuevamente sus puertas tras un año de encierro voluntario. Las ventanas, cubiertas por gruesas cortinas, velaban los recuerdos. Las chimeneas encendidas no lograban disipar del todo el frío que venía de dentro, porque no era el invierno quien congelaba sus pasillos, sino la ausencia de ella, Lady Eleanor. Edward descendió del carruaje sin prisa, envuelto en un abrigo de lana negra con cuello de terciopelo. Su figura alta y delgada contrastaba con la niebla espesa que lo recibía como si quisiera ocultarlo del mundo. Sus botas pisaron con firmeza el empedrado húmedo del patio central, pero sus ojos, azules como el mar embravecido, no se alzaron hacia la fachada de piedra. Observó tan solo el suelo, como si le costara mirar lo que alguna vez fue hogar. Un criado le tendió la mano, pero él hizo un leve gesto de negativa. Llevaba solo una pequeña maleta, lo justo para pasar unas semanas, aunque en su interior sabía que no volvería a Londres tan pronto. No había paz en la capital, solo exigencias. En Whitby, en cambio, el dolor tenía nombre propio y sombra conocida. «Todo está en orden, su señoría», dijo el mayordomo con respeto. «Tal como usted pidió, el ala este fue preparada esta mañana». El duque asintió en silencio. No necesitaba más palabras. Había regresado al ala oeste, pero era en el este donde el alma de Eleanor seguía flotando, entre cortinas de encaje, retratos cubiertos y aromas apagados. Fue mientras recorría lentamente el vestíbulo central que la vio por primera vez. Margaret. Ella no lo escuchó entrar. Estaba de espaldas, arrodillada junto a un florero de porcelana azul que limpiaba con sumo cuidado. Llevaba un vestido gris de mangas largas, ceñido a la cintura por un delantal blanco. El moño bajo recogía su cabello castaño claro, sujeto por una cofia sencilla. Su perfil, al volverse ligeramente hacia la luz que entraba por la ventana, dejaba ver una expresión serena, de esa clase que no busca llamar la atención, pero que permanece. El duque se detuvo, sin anunciarse. No por descortesía, sino porque algo en aquella escena lo mantuvo en el umbral. La delicadeza con la que ella pasaba el paño sobre la cerámica. El modo en que no apresuraba el gesto, como si comprendiera que los objetos de la casa necesitaban ser tocados con respeto. Margaret se incorporó al notar su presencia. Sus ojos color miel se alzaron con sorpresa, pero sin temor. Hizo una reverencia inmediata, tan correcta como modesta. «Perdone, su señoría, no sabía que ya había llegado». «No importa», respondió Edward con voz baja, apenas un murmullo. Hubo un segundo de silencio. No fue incómodo, sino denso, como si ambos supieran que, sin proponérselo, algo había comenzado a moverse en ese instante. Él la observó sin escrutar. No era belleza lo que buscaba, era presencia, y ella la tenía, aunque no lo supiera. «¿Su nombre?», preguntó. «Margaret, su señoría, Margaret Whitlow. Estoy encargada del ala este desde hace 3 meses». El duque asintió de nuevo, sin añadir nada más. Bastó con esa breve conversación para que su paso recobrara el peso que antes había perdido.
subió las escaleras con paso medido, y Margaret se quedó allí, junto al florero, preguntándose por qué su voz había temblado al pronunciar su propio nombre. Horas después, en el salón del piano, mientras la duquesa viuda Agnes servía el té en silencio, miró a su hijo con atención calculada. Su porte, su modo de sujetar la taza sin mirarla, su quietud casi marmórea, todo en él delataba que aún vivía entre sombras. «Edward», dijo por fin, con tono seco, pero no hiriente, «la familia necesita dirección y el ducado, un heredero. No es justo mantener todo suspendido por siempre». Él no respondió de inmediato. Depositó la taza sobre el platillo con cuidado y solo entonces la miró. No con desafío, sino con una melancolía que resultaba insoportable de contemplar. «¿Y si el corazón no responde a lo que exige el título?», preguntó, más para sí que para ella. Agnes no contestó. En su interior sabía que ese duelo no era solo por Eleanor, sino por una vida que no volvería. Pero como madre y como noble, sabía también que la sociedad no perdonaba la indecisión prolongada. El apellido Fermor tenía un peso, y Edward debía cargarlo, o elegir a alguien que lo hiciera por él. Mientras en la casa los relojes marcaban el paso de una tarde gris y las paredes parecían guardar la respiración, Margaret cruzó discretamente hacia la biblioteca para dejar un ramo de flores silvestres sobre la chimenea. No era parte de sus deberes, pero algo le había impulsado a hacerlo. Lavanda, siempre lavanda, como las que recogía de niña cuando aún no sabía que la vida podía doler. El aire, espeso como el duelo, comenzaba a moverse. Nadie lo decía, pero algo había cambiado desde la llegada del duque, y lo que parecía dormido apenas comenzaba a despertar. La tormenta se desató justo cuando el reloj de la biblioteca marcaba las 9. Los ventanales de la mansión temblaron con cada ráfaga que venía del mar, y los relámpagos iluminaban por instantes los altos muros cubiertos de retratos antiguos. El fuego en las chimeneas crepitaba con fuerza, pero su calor no alcanzaba a disipar del todo la humedad que el viento arrastraba consigo desde los acantilados. Edward Fermor permanecía de pie junto a la gran ventana del salón principal, observando el resplandor intermitente de los rayos sobre el horizonte. No se movía. Llevaba puesta su levita negra y un chaleco de brocado gris, abotonado hasta el cuello. Su silueta, recortada contra el vidrio, parecía una estatua solitaria, ajena al paso del tiempo. No había pronunciado palabra desde hacía más de una hora. El mayordomo se había retirado tras servirle un brandy que él aún no había tocado. El castillo entero parecía haber caído bajo un hechizo de sombras y silencio, hasta que una voz quebró esa quietud. No fue un grito, tampoco un lamento. Fue un canto, suave, melancólico, frágil como una pluma mecida por la brisa. Provenía del ala este. Al principio, Edward creyó que lo había imaginado, pero la melodía persistía. Era una canción antigua, de aquellas que se entonaban en las aldeas del norte cuando caía la tarde, y las mujeres tejían cerca del fuego mientras los hombres aún no regresaban del mar. El duque dejó el brandy intacto sobre la repisa y salió del salón sin decir nada. Sus pasos no hacían eco sobre la alfombra del corredor, y su sombra se deslizaba como un susurro por las paredes revestidas de madera oscura. Nadie lo vio cruzar hacia el ala este. El sonido de la lluvia en los cristales encubría sus movimientos. No encendió lámpara. Se dejó guiar por aquella voz. Y entonces la encontró, en la antigua sala de costura, iluminada apenas por la luz trémula de una vela, estaba ella, Margaret, sentada junto a la ventana, con las manos ocupadas en remendar una pieza de lino. Tarareaba una melodía con los ojos entrecerrados. No cantaba para nadie. Cantaba como quien recuerda, como quien se acompaña a sí misma para no ceder al miedo que provocan los truenos. Edward no avanzó. Se quedó junto al umbral, medio oculto por las sombras, con el cuerpo rígido y el alma en tensión. Observaba cómo la llama bailaba sobre el rostro sereno de la joven, el leve movimiento de su cabeza, la cadencia en sus labios, la quietud de su espalda recta. Había algo en esa imagen que le arrancó una punzada en el pecho.
un dolor dulce, como el que se siente al oler un perfume que pertenece a un tiempo perdido. Margaret, ajena a la presencia de su señor, continuó cantando en voz baja. Fue entonces que Edward notó algo más. La canción. Él la conocía. Eleanor la solía cantar, no en voz alta, sino al oído, en los primeros años de su matrimonio. La recordaba entonándola mientras trenzaba su cabello frente al espejo o cuando acariciaba el lomo de un libro antes de dormir. La emoción subió hasta su garganta como un nudo ardiente. No era solo la melodía, era el modo en que Margaret la interpretaba. No había en ella afectación ni técnica refinada, pero sí una ternura desnuda, una verdad sencilla que lo atravesó sin pedir permiso. Edward dio un paso atrás sin hacer ruido. No debía estar allí. No debía escucharla así, sin anunciarse, sin ser invitado. Pero cuando regresó al ala oeste, su mirada ya no era la misma. Algo se había quebrado dentro, o quizás se había despertado. A la mañana siguiente, la mansión volvió a llenarse de movimiento. La duquesa viuda Agnes había dispuesto una reunión con familias distinguidas de la región. Whitby, a pesar de su aislamiento, era un punto de encuentro habitual entre la aristocracia terrateniente del norte. Las invitaciones habían sido enviadas semanas antes, pero solo ahora, con el regreso oficial del duque, el evento cobraba mayor relevancia. La casa fue adornada con discretos arreglos florales. Se lustraron los candelabros, se dispusieron sillones en el salón azul, y la vajilla de porcelana fue cuidadosamente desempacada. La señora Ludlow, ama de llaves, supervisaba todo con rigidez casi militar. Margaret fue asignada al servicio de mesa. Le tocaba preparar bandejas, repasar copas y mantener las bebidas dispuestas durante la recepción. No protestó. No era la primera vez que lo hacía, pero aquel día, mientras pasaba un paño de lino sobre la superficie de una bandeja de plata, no podía evitar recordar la mirada del duque la tarde anterior. Esa noche de tormenta, cuando creyó estar sola. A las 5 en punto, comenzaron a llegar los carruajes. El viento había amainado, pero las nubes persistían sobre el mar. Entre los invitados, todos de apellido antiguo y modales impecables, destacó de inmediato Lady Clarissa Hamilton, una joven de cabellera dorada y risa modulada, envuelta en un vestido verde esmeralda que contrastaba con la sobriedad del clima. Su belleza era tan evidente como calculada. Caminaba con paso felino, sin prisa, pero con intención, y sus ojos se posaron sobre Edward con una mezcla de admiración y propósito. La duquesa viuda la recibió con agrado. Conocía bien a los Hamilton, y sabía que la señorita Clarissa era, a ojos de todos, un partido conveniente. Educada, refinada, de buena familia, apta para ocupar un lugar vacío que la sociedad aún no había perdonado. Edward, por su parte, se mostró correcto. Ofreció la mano, sonrió con cortesía y participó de las conversaciones sin entusiasmo. No era frío, pero sí distante. No escapaba, pero tampoco se acercaba. Clarissa, no obstante, lo entendió como un desafío. Estaba acostumbrada a que la miraran con fascinación. El duque de Fermor, en cambio, parecía mirar siempre más allá, como si estuviera buscando algo que no se encontraba en los salones. En medio del ajetreo, Margaret se deslizaba entre los invitados con la bandeja en alto, procurando no sobresalir. Llevaba un vestido gris más formal, con delantal almidonado y cofia limpia. Había intentado que su rostro permaneciera neutro, sin emociones, pero no pudo evitar que sus ojos se posaran brevemente en Edward cuando él cruzó junto a ella para saludar a uno de los clérigos invitados. No fue más que un segundo, un cruce fugaz, pero bastó para que Lady Clarissa lo notara. «¿Quién es esa?», preguntó a una dama mayor, señalando discretamente a Margaret. «Una de las criadas. Nueva, creo. Tiene modales. Correctos, pero algo altiva para su condición». Clarissa no respondió. Solo frunció ligeramente los labios, como quien anota mentalmente un dato que sabrá usar en el momento adecuado. Minutos después, mientras Margaret ofrecía una bandeja con copas a un grupo de señoras, una de ellas, una parienta lejana de los Hamilton, tomó la suya con gesto exageradamente delicado
y murmuró, sin molestarse en bajar la voz: «Al menos esta criada sabe mantenerse en silencio. Las de Londres parlotean como lavanderas». Las otras damas rieron, como si fuera una broma sin importancia, pero Margaret enrojeció, no por la burla, sino por la certeza de que estaba siendo observada como si fuera un mueble fuera de lugar. Edward escuchó el comentario. Estaba cerca, lo suficiente para oír la frase y el silencio posterior. Sus dedos se crisparon en el brazo del sillón. Quiso intervenir, quiso decir algo, pero se contuvo. En vez de hablar, su mirada buscó la de Margaret, y cuando la encontró, fue como si le pidiera perdón sin pronunciar palabra. Ella bajó los ojos, no como sumisión, sino como quien ha aprendido que, en ciertas casas, la dignidad debe mantenerse en silencio. Al anochecer, cuando los invitados se marcharon y el último carruaje desapareció en la niebla, Edward regresó al salón principal. Se sentó frente al fuego, sin compañía, y allí, en la penumbra, mientras escuchaba el repiquetear de la lluvia contra los cristales, pensó en aquella canción entonada en voz baja, y en la mujer que la había cantado sin saber que alguien la escuchaba. La galería del ala este permanecía cerrada desde hacía más de un año. Los muebles estaban cubiertos con sábanas de lino gris, y el aire era denso, perfumado levemente por la cera seca de las velas olvidadas. Era un lugar donde los pasos resonaban con ecos suaves, como si las paredes quisieran devolver susurros del pasado. La lluvia de la noche anterior había cesado, pero la bruma persistía en el exterior, envolviendo los ventanales como si el castillo respirara un duelo que aún no se había marchado del todo. Margaret subió en silencio por la escalera de servicio, con un paño limpio en una mano y un frasco de aceite de limón en la otra. No había recibido orden directa de limpiar la galería, pero al pasar por allí en la mañana, notó cómo el polvo comenzaba a posarse en los marcos de los retratos familiares, como si quisiera borrar lentamente sus rostros. Empujó la puerta con suavidad. Un rayo de luz matinal se colaba por las altas ventanas cubiertas de encaje, dibujando líneas sobre el suelo de madera. Caminó con lentitud, observando los cuadros cubiertos. Era una sucesión de generaciones Fermor. Duques, duquesas, condes, retratados con solemnidad, rodeados de símbolos de poder, todos con la misma mirada severa que parecía juzgar desde el lienzo. Al fondo, bajo una tela más delicada que las otras, se encontraba el retrato de Lady Eleanor. Margaret se detuvo frente a él y respiró hondo antes de levantar la tela con ambas manos. El rostro de la duquesa fallecida emergió como si hubiera estado esperando aquel gesto. Era joven, de ojos claros y labios apacibles. Tenía una expresión serena, casi maternal. El vestido color marfil resaltaba contra el fondo oscuro, y sus manos estaban delicadamente cruzadas sobre el regazo. Una mujer que había amado en silencio, que había ocupado un lugar de honor, y que ahora vivía solo en la memoria de quienes se atrevían a pronunciar su nombre. Margaret pasó el paño con extrema delicadeza sobre el marco dorado. No se atrevió a tocar el lienzo. Limpiaba como quien se inclina ante un altar. No era devoción, era respeto. «No muchos se atreven a entrar aquí», dijo una voz tras ella. El sobresalto fue inevitable. Margaret giró y bajó la cabeza de inmediato. «Su señoría, no sabía que... Pensé que estaba desocupada la galería». Edward Fermor permanecía junto a la puerta, observándola. No vestía con la pompa habitual. Llevaba un abrigo sencillo de lana y el cabello ligeramente revuelto, como si hubiese salido sin anunciarlo siquiera a sus criados. «No he prohibido el paso», respondió con calma, «pero algunos lugares imponen su propio silencio». Margaret asintió y bajó la vista. «Solo quería limpiar el marco. El polvo comenzaba a cubrirlo. No quise ofender». «No lo ha hecho». Hubo un silencio tenso, cargado de presencias invisibles. Edward se acercó unos pasos, sin mirar a Margaret, sino al retrato. Sus ojos se posaron sobre la imagen de Eleanor. Su rostro no mostraba dolor, sino una melancolía resignada. Era distinta a lo que todos esperaban. Nunca quiso el centro de la atención. Dijo con voz baja, casi para sí:
Margaret permaneció en silencio. No sabía si debía retirarse o esperar otra orden. ¿Le gusta la pintura?, preguntó de pronto el duque. Ella tardó un segundo en responder. Sí, aunque no entiendo mucho. Me detengo a observarlas cuando están colgadas en iglesias o en salones donde me permiten pasar. A veces imagino que los retratados aún respiran bajo la tela. Edward giró lentamente el rostro hacia ella. Sus ojos la estudiaron, pero no con dureza, sino con esa mezcla de curiosidad y desconcierto que produce lo inesperado. ¿De dónde es usted? Del condado de Durham. Mi padre era pastor. Murió cuando yo era niña, y mi madre me llevó a vivir cerca de los campos de Bryn Mawr. Allí crecí entre lavanda, maíz y tierra húmeda. Había días en que el viento olía a tomillo silvestre. Sus palabras no eran poéticas, eran simples, pero al pronunciarlas, su voz se llenó de una nostalgia honesta, como si de pronto regresara a un lugar que solo existía en su memoria. Edward la escuchó sin interrumpirla. Había algo en la cadencia de su voz que lo calmaba, como si cada sílaba limpiara un rincón olvidado de su interior. Y, sin saber por qué, imaginó a aquella niña corriendo entre flores, con las faldas empapadas de rocío, lejos de toda formalidad, lejos del peso de un título. ¿Le gusta la lavanda?, preguntó él sin intención clara. Mucho. En el pueblo donde vivíamos, las ancianas decían que la lavanda era buena para calmar el corazón. La frase quedó suspendida en el aire. Edward la repitió mentalmente, sin decirla. Calmar el corazón. Ella volvió a inclinarse para cubrir el retrato con la tela. Debo continuar, su señoría. No quiero alterar los horarios del ama de llaves. Edward dio un leve paso atrás, como si su presencia pudiera interferir en el delicado equilibrio de esa escena. Y sin añadir nada más, salió de la galería. Pero mientras descendía por la escalera de mármol, sintió que algo en él había cambiado. No era una gran transformación, era un roce imperceptible, como el que deja una flor cuando cae sobre la piel. Ese mismo día, Lady Clarissa Hamilton llegó al castillo acompañada por su tía, una mujer de modales impecables y sonrisa venenosa. La duquesa viuda las recibió en el salón de té, donde el ambiente se impregnó de elogios cuidadosamente dosificados y cumplidos disfrazados de conversación banal. Clarissa, en cambio, se mostró más directa. ¿Ha mencionado el duque algo sobre establecerse en Whitby de forma definitiva?, preguntó, mientras revolvía su taza con estudiada elegancia. Ha vuelto a la residencia con intenciones de permanecer por ahora, respondió Agnes con cautela. Aún guarda luto, pero no puede retrasar ciertas decisiones por mucho más tiempo. Desde luego, es natural. Un hombre en su posición no puede quedarse solo eternamente. Agnes la observó en silencio, adivinando detrás de su sonrisa los cálculos de una mente ágil. No le disgustaba Clarissa. Reconocía en ella cualidades útiles para una casa noble. Pero algo la inquietaba, no por lo que decía, sino por lo que parecía intuir. Espero tener la oportunidad de conversar más a fondo con él en los próximos días, añadió Clarissa. Whitby me parece un lugar encantador, aunque hay ciertos rumores en el pueblo sobre el personal nuevo del castillo. Agnes frunció levemente los labios. Rumores no alimentan un ducado. Pero Clarissa ya había plantado la semilla de la sospecha. Mientras tanto, en la biblioteca del ala oeste, Margaret acomodaba los libros recién desempolvados. Entre los tomos antiguos, uno cayó al suelo con un golpe sordo. Al recogerlo, notó que de entre sus páginas asomaba una hoja doblada con delicadeza. No era una nota común. Era una carta escrita con letra fina y tinta ya desvaída. Llevaba las iniciales EF en el encabezado, y aunque no lo decía explícitamente, cada palabra parecía tener un destinatario muy claro. Algún día, si estas palabras sobreviven a mi silencio, deseo que quien las lea entienda que no toda despedida es final. Hay amores que florecen tras la lluvia, y otras manos que sabrán sostener la tuya cuando la mía no pueda. Margaret permaneció inmóvil. Era una carta de Lady Eleanor. No había fecha ni firma, solo aquella frase final, escrita con trazo tembloroso.
perdona mi ausencia y no cierres tu corazón. Guardó la hoja entre las páginas del libro y la colocó de nuevo en su lugar. No era su sitio interpretarla, pero algo le decía que esas palabras aún esperaban ser escuchadas. Esa tarde, el viento trajo consigo un aroma familiar. Edward caminó solo hacia los acantilados, sin sombrero, con el cuello de su abrigo alzado. La bruma se enroscaba entre las rocas como un animal dormido, y el mar, aunque lejano, se hacía sentir en cada bocanada de aire salado. Allí, a pocos pasos del sendero que bordea la colina, la vio. Margaret recogía flores silvestres. Tenía las manos ocupadas con ramos de lavanda, y su expresión era de paz. No notó su presencia al principio, pero cuando levantó la vista y lo encontró, no se sorprendió. Lo saludó con un gesto breve y una sonrisa tenue, de esas que se dan solo a quien no representa amenaza. Edward no dijo nada. Se limitó a observarla, y por primera vez en muchos meses, su pecho pareció respirar sin dolor, porque había algo en ella, en su presencia callada, que no buscaba llenar el vacío, sino simplemente estar. El viento había cambiado. No era el mismo que acariciaba las colinas con brisa templada y suspiros dulces. Era un viento más seco, agudo, como si llevara consigo palabras que no debían ser dichas. En los corredores de la mansión Fermor, el silencio habitual comenzó a transformarse en un murmullo persistente, apenas audible, pero suficiente para inquietar el corazón de quien tuviera algo que guardar. Todo comenzó en la galería de los tapices, una mañana nublada en la que los pasos parecían más lentos, como si las paredes observaran con atención. Margaret había sido enviada por la señora Ludlow a revisar las cortinas que cubrían las ventanas altas. Mientras subía por la escalerilla, con las manos ocupadas entre pliegues de lino y alfileres, escuchó la inconfundible voz grave del duque. No lo había visto entrar. Tampoco esperaba que se dirigiera a ella. ¿No le parece que el sol tarda más en volver a Whitby que a cualquier otro rincón del mundo? Margaret bajó la vista, sorprendida. Edward estaba allí, de pie, apoyado contra la pared, con una ligera sonrisa en los labios y los ojos encendidos por una curiosidad contenida. «Aquí el sol no se apura», respondió ella con calma. «Sabe que siempre se lo espera, aunque llegue tarde». La respuesta fue sencilla, pero su tono era tan natural que logró provocar en él una leve inclinación de cabeza, como quien reconoce una verdad bien dicha. Ambos no se percataron de que tras la cortina del corredor, una figura los observaba en silencio. Era Evelyn, una doncella joven y ávida de escalar en la confianza de las damas superiores. Sus ojos brillaron al captar la conversación y sin perder un instante desapareció por las escaleras de servicio con el corazón acelerado y las ideas ardiendo. Aquella misma tarde, el rumor ya recorría las cocinas, los pasillos de los criados y las alcobas de las doncellas como fuego bajo la nieve. La criada del ala este ha llamado la atención del duque. Se dicen cosas. Ella canta en las noches, y él la escucha. Una risa ahogada aquí, una mirada esquiva allá. Las palabras comenzaron a tomar forma en las bocas equivocadas, y cuando llegaron a oídos de la duquesa viuda Agnes, no lo hicieron como simples comentarios, sino como una amenaza velada a la reputación de una casa que, según ella, aún debía guardar luto con dignidad. Agnes no reaccionó de inmediato. Esperó, observó, y cuando creyó que era el momento oportuno, llamó a Margaret a sus aposentos. La joven llegó puntual, con la cabeza baja y las manos recogidas sobre el delantal limpio. No sabía el motivo de la cita, pero presentía que no sería trivial. La habitación de la duquesa viuda era amplia, sobria, decorada con terciopelos oscuros y retratos familiares. Agnes se encontraba sentada en una silla de respaldo alto, sosteniendo un pañuelo de batista entre los dedos. «Señorita Whitlow», comenzó, sin mirar directamente a la joven, «agradezco su dedicación. He oído buenos comentarios sobre su labor en la casa». «Gracias, Su Excelencia», respondió Margaret con una leve inclinación de cabeza. «Sin embargo», continuó Agnes con voz firme, «no ignoro los rumores que comienzan a manchar los muros de esta residencia.
Y cuando un rumor alcanza mis oídos, ya ha pasado por demasiadas bocas. Margaret sintió cómo su piel se tensaba bajo el vestido. No sabía qué decir. No sabía cómo defenderse de algo que nunca se dijo en voz alta. Deseo dejarle claro, prosiguió la duquesa, que esta casa ha sido siempre un bastión de discreción. Cualquier distracción, cualquier comportamiento que se aparte del decoro, será considerado una falta no contra mí, sino contra la memoria de quien ya no está entre nosotros. Margaret no lloró, no se defendió, solo asintió con los labios apretados y la frente baja. Cuando salió de la habitación, su paso era firme, pero su corazón latía con un dolor que no supo cómo nombrar. Desde ese día se propuso evitar al duque, cambió sus rutas, pidió ser asignada a tareas distintas, rehusó cruzar salones donde él pudiera aparecer. No por culpa, no por vergüenza, sino porque entendía que, para sobrevivir, debía volverse invisible. Edward notó el cambio. Al principio, pensó que era una coincidencia. Luego comprendió que Margaret lo esquivaba con cuidado meticuloso, como si cada encuentro accidental la quemara. Lo observó a la distancia, y el vacío que dejó en sus días lo tomó por sorpresa. No era amor lo que sentía, aún no podía nombrarlo, pero era una necesidad profunda de presencia, de mirada, de palabras compartidas. No quiso confrontarla de forma directa, lo hizo con sutileza. Una mañana la encontró en el invernadero, ordenando las macetas de menta y tomillo. Se acercó despacio, con una rama de romero en la mano. ¿Está evitando el ala oeste? Margaret lo miró apenas. Sus ojos eran transparentes, pero apagados. Solo sigo las instrucciones que me han asignado. ¿Y quién le ha asignado evitarme? Ella no respondió. Edward dio un paso más. No había dureza en su tono, solo una tristeza que no sabía esconder. ¿He dicho algo que la haya ofendido? No, su señoría. ¿Entonces? Margaret alzó la vista por fin, y lo que Edward vio en sus ojos no fue desafío ni frialdad. Fue miedo. No el miedo vulgar del castigo, sino el temor hondo de quien no quiere hacerse daño ni causar daño a otros. Yo solo quiero servir con dignidad y no ser motivo de murmuraciones, eso es todo. Edward no insistió. La miró con detenimiento, como quien intenta grabar un rostro antes de perderlo. Luego se retiró sin decir más. Pero esa misma tarde, como si algo lo empujara a buscar respuestas en la naturaleza, salió a caminar solo hacia los acantilados. El sendero bordeaba la costa en una línea quebrada entre rocas y hierba húmeda. El viento era más fuerte allí, y el sonido del mar golpeando las piedras traía consigo una música antigua que parecía cantar por quienes no sabían hacerlo. Al llegar a una curva del sendero, la vio. Margaret estaba allí, inclinada sobre unas matas de lavanda, recogiendo flores con movimientos lentos. Llevaba una capa oscura sobre los hombros y los cabellos sueltos por el viento. No lo había escuchado llegar. Cuando levantó la vista, fue tarde para evitarlo. Se encontraron en el camino. No había escapatoria posible. Margaret intentó apartarse, pero el suelo húmedo le jugó una mala pasada. Resbaló, y un grito ahogado escapó de sus labios. Edward reaccionó de inmediato. La sujetó del brazo, firme, pero sin brusquedad, y la atrajo hacia él para evitar que cayera. Quedaron a escasos centímetros uno del otro. Margaret apoyada sobre su pecho, respirando agitadamente. Edward, con las manos aún sobre su cintura, sintiendo el calor de su cuerpo a través de la tela. No hablaron, no se movieron. El viento agitaba los bordes de sus ropas, pero entre ellos no había más que silencio y latidos. Fue Edward quien, sin pensarlo, levantó una mano y le apartó un mechón de cabello del rostro. Sus dedos rozaron su mejilla, un gesto simple, cargado de una ternura que desarmaba. Ella no se apartó, solo cerró los ojos por un instante, y cuando los abrió, él aún estaba allí. No hubo beso, no hubo promesas, solo una mirada que duró más que cualquier palabra, una confesión muda que ninguno se atrevía a decir en voz alta. Margaret se enderezó, bajó la vista y recogió su ramillete de lavanda. Edward no insistió.
Caminó junto a ella por un trecho del sendero, sin tocarla, sin mirarla demasiado, pero con la certeza de que algo había comenzado a crecer entre ellos. Algo prohibido, algo irrenunciable, algo que el viento no podría llevarse, por más fuerte que soplara. La lluvia había dado tregua por unas horas, pero la humedad del aire persistía como una promesa no cumplida. La mansión Fairmoor relucía con un brillo frío y solemne. Los sirvientes iban y venían por los pasillos con pasos precisos, llevando bandejas, arreglando cortinas, alineando cubiertos de plata. Esa noche, los candelabros se encenderían con todo su esplendor. Una delegación diplomática venida de Londres cenaría con el duque. La duquesa viuda lo había organizado con meses de antelación, esperando proyectar una imagen de continuidad, de control, de nobleza inquebrantable. Edward no se había opuesto, pero tampoco se había involucrado más de lo necesario. Aceptó vestir el frac negro con bordes de satén, ajustó la corbata blanca frente al espejo sin entusiasmo y descendió al salón con el porte digno de un heredero, aunque su mente estuviera lejos, muy lejos de la mesa que lo esperaba. En el comedor principal, la mesa larga había sido dispuesta con meticulosa elegancia. Los candelabros de 5 brazos reflejaban su luz en las copas de cristal tallado. Las sillas estaban ocupadas por rostros conocidos de la aristocracia inglesa y otros menos familiares, acompañantes de los invitados de honor. La señora Ludlow había asignado cuidadosamente al personal de servicio. Margaret, por su parte, fue destinada a atender la sección central, justo frente a donde se sentaría el duque. Cuando entró, con la bandeja en alto y los ojos bajos, no necesitó mirar para sentirlo. La presencia de Edward la tocó como una corriente sutil, como un roce sin contacto. Él ya estaba allí, y sus ojos, aunque no se encontraban con los suyos, parecían seguirla con cada movimiento. Margaret hizo su trabajo con la concentración de quien camina sobre hielo delgado. Su vestido gris estaba impecable, su cofia blanca recogía todo el cabello, y sus manos apenas temblaban. No hablaba, no sonreía, simplemente servía. Lady Clarissa Hamilton, sentada a la derecha del duque, lucía espléndida en un vestido azul medianoche, con guantes de encaje y un collar de perlas que había pertenecido a su abuela. Su risa era ligera, pero sus ojos estaban afilados. Había notado la dirección en la que Edward desviaba la mirada. No una vez, varias veces, siempre hacia esa criada de rostro sereno. Cuando Margaret se acercó con la bandeja de pasteles de carne, Clarissa habló con una voz apenas elevada, lo suficiente para que todos alrededor escucharan. «¡Qué refinamiento!», dijo. «Hasta las criadas en Whitby parecen llevar el decoro en la sangre. Tal vez en otra vida sirvieron en casas reales». Una risa contenida brotó de una dama sentada al otro lado. Margaret no levantó la vista. Solo se inclinó con dignidad y colocó la bandeja sobre la mesa. Pero Edward lo escuchó, y aunque su rostro no cambió, el silencio que siguió a sus próximos gestos fue más elocuente que cualquier palabra. Dejó el cuchillo y el tenedor sobre el plato, alzó la copa sin brindar y miró directamente a Lady Clarissa. «En esta casa, el decoro no se mide por el apellido», dijo con voz tranquila, pero cortante, sino por la elegancia de la conducta. Un silencio tenso se apoderó de la mesa. Clarissa parpadeó, sorprendida. Intentó esbozar una sonrisa, pero no halló el momento. El resto de los comensales evitó mirarse entre sí. Agnes, en el extremo de la mesa, cerró los labios con firmeza. Margaret se retiró al fondo del salón con paso firme. No temblaba. No lloraba, pero dentro de ella algo se comprimía, como si cada palabra dicha por otros y callada por ella cobrara peso en su pecho. La cena terminó sin más incidentes visibles. Los invitados se marcharon antes de la medianoche, y el personal fue liberado a sus tareas habituales. La mansión quedó en penumbra, sus corredores apenas iluminados por velas encendidas con parsimonia. El ala este, como de costumbre, permanecía casi en silencio. Margaret subió las escaleras con un candelabro de 3 brazos. La señora Ludlow
le había pedido revisar las habitaciones desocupadas y encender algunas velas en los corredores para mantener el aire tibio. Cuando llegó a la antigua habitación de la difunta duquesa, empujó la puerta con cuidado. Aún se mantenía tal como Eleanor la había dejado. Una cama con dosel vestida de lino blanco, una cómoda de caoba con espejo ovalado, un joyero cerrado, un retrato de perfil enmarcado en oro pálido. Margaret cruzó la estancia y comenzó a encender las velas. El silencio era espeso, como si las paredes guardaran secretos que no deseaban ser interrumpidos. La llama temblaba en su mano cuando sintió que no estaba sola. Al girar, encontró a Edward en el umbral. No llevaba abrigo ni guantes, solo una camisa blanca abierta en el cuello, los puños desabotonados. No dijo palabra. Entró lentamente, dejando la puerta entreabierta. ¿No teme entrar aquí?, preguntó él sin dureza. Margaret lo miró con serenidad. No temo al recuerdo de una mujer que amó. Temo a lo que las personas vivas inventan sobre los que ya no pueden defenderse. Edward avanzó un paso más. Se detuvo junto a la ventana, donde la cortina flotaba levemente con la brisa nocturna. Eleanor no era como imaginan. No buscaba grandes cenas ni salones llenos de aplausos. Le gustaban las cosas pequeñas, los silencios compartidos, las flores simples. Margaret no se movió. Permanecía junto a la vela más cercana, su rostro bañado por la luz tibia. «Yo no soy ella», dijo con voz baja. «No tengo su belleza, ni su linaje, y no deseo ocupar un lugar que no me corresponde. Tampoco deseo piedad, ni limosnas. No quiero que nadie me mire como si hubiera cometido un error por existir». Sus palabras cayeron con un peso suave, pero firme. Edward la contempló con una intensidad contenida. Era la primera vez que escuchaba su voz tan segura, tan desnuda de temor. «Nadie puede ocupar el lugar de otro», respondió. «Pero hay quienes, sin pretenderlo, traen luz a espacios que ya creíamos condenados a la sombra». Margaret bajó la mirada. Su pecho subía y bajaba con lentitud. La vela en su mano parpadeó. «Yo no vine aquí a cambiar nada. Solo quiero trabajar con dignidad, vivir en paz». Edward avanzó. No con urgencia, sino con un respeto sagrado. Se detuvo frente a ella, a centímetros. «No he pedido que cambie nada. Solo le pido que no se aparte, que no se borre». El silencio entre ellos se volvió espeso. La brisa apagó una de las velas del candelabro. Quedaron envueltos en una penumbra suave, íntima. Edward alzó la mano, lentamente, como quien teme romper algo frágil. Tocó la de Margaret, que aún sostenía el candelabro. Sus dedos rozaron los suyos, un roce apenas perceptible, pero suficiente para estremecerla. Ella no se apartó. Cerró los ojos por un instante, un solo instante, y cuando los abrió, él seguía allí. No dijo nada, tampoco lo hizo él, pero algo se selló en ese gesto, algo que no necesitaba nombre, algo que no requería permiso. Edward soltó su mano con lentitud y se apartó. Caminó hacia la puerta sin volver la vista atrás. Antes de salir, habló con voz casi inaudible. «Buenas noches, Margaret». Y desapareció en el corredor, dejando tras de sí el aroma de las velas encendidas, el calor de una presencia viva, y el principio de una herida que sin abrirse ya comenzaba a doler. Las mañanas en la mansión Fairmoor solían comenzar con un silencio contenido, apenas quebrado por los pasos medidos de los criados y el leve repiquetear de la loza en la cocina. Pero aquella jornada amaneció con un murmullo distinto, uno que no venía del viento ni del mar. Era la tensión en el aire lo que anticipaba que algo estaba a punto de quebrarse. La duquesa viuda Agnes caminaba por el corredor principal con el rostro endurecido y el bastón golpeando el suelo a cada paso. No lo necesitaba realmente para andar, pero en sus manos era un símbolo de voluntad, una extensión de su autoridad. Había recibido una carta esa mañana, no firmada, pero escrita con una caligrafía clara y femenina. En ella, sin rodeos, se insinuaba que la honra de su hijo, el duque de Fairmoor, podía verse comprometida por su cercanía con una criada del ala este. Agnes no necesitó más. Había tolerado en silencio los rumores, los susurros,
incluso la mirada obstinada de Clarissa Hamilton. Pero una amenaza escrita, aunque disfrazada de advertencia, cruzaba el límite. El linaje Fermor no podía ser arrastrado por los pasillos del castillo como una copa rota. Ordenó que Edward acudiera a su salón privado después del desayuno. Lo recibió de pie, sin ofrecerle asiento ni sonrisa. «Ya no podemos seguir fingiendo indiferencia, Edward», dijo con frialdad. «La casa murmura, y ahora también lo hace la región. Las cartas llegan, las visitas hacen preguntas». Edward se quedó de pie frente a ella. Vestía con sencillez, pero su porte no perdía ni un ápice de dignidad. En sus ojos se notaba el cansancio de noches sin sueño, aunque su voz no temblaba. «No he cometido falta alguna», respondió con calma. «No necesitas hacerlo», replicó Agnes. «Basta con la apariencia, y la apariencia, Edward, es el cimiento de toda casa noble». Hubo un silencio espeso. Luego, ella continuó con una voz más baja, pero más peligrosa. «Lady Clarissa aún está dispuesta a unir su nombre al nuestro. Es joven, hermosa, respetada. Y sobre todo, no trae escándalo consigo». Edward frunció ligeramente el ceño. «¿Es una orden, madre? Es una necesidad», dijo ella con firmeza. «Si no deseas que esta casa pierda el respeto que tanto costó construir, deberás comprometerte con Lady Clarissa antes de que termine esta temporada». Edward no respondió. La miró en silencio, como si quisiera encontrar en su madre algún resquicio de ternura, pero solo encontró deber y miedo al qué dirán. Sin una palabra más, se retiró del salón. Cerró la puerta con suavidad, pero dentro de él todo rugía. No era enojo, era algo más profundo, una tristeza antigua que comenzaba a tener rostro y nombre. Margaret, mientras tanto, se encontraba en la lavandería doblando ropa recién planchada. Sus manos se movían con destreza, pero su mente vagaba lejos. Las miradas de sus compañeras la seguían a cada paso, como si esperaran verla caer. Evelyn, la doncella más joven, apenas contenía su sonrisa cada vez que mencionaba la presencia del duque en el ala este. Nadie la acusaba abiertamente, pero todos sabían, todos murmuraban. Lo peor ocurrió en la tarde, cuando Margaret entró al salón verde con una bandeja de cartas para entregar a la señora Ludlow. Allí estaban Agnes y Lady Clarissa conversando en voz baja. Al verla entrar, Clarissa se irguió con aire ofendido y soltó, con un tono lo suficientemente alto para ser oído: «Qué curioso. Últimamente, algunas criadas creen que una mirada basta para subir de rango». La frase quedó suspendida en el aire como una daga invisible. Margaret no respondió. No podía. Solo depositó la bandeja con las cartas y se retiró con la dignidad de quien no desea rebajarse. Pero por dentro, algo se rompió. Esa noche, cuando el cielo comenzaba a teñirse de azul profundo, Margaret subió a su habitación, escribió una carta breve con tinta negra y la firmó con trazo firme. Luego bajó al despacho de la ama de llaves y la entregó sin temblor. «Me marcho al amanecer, señora Ludlow. Agradezco la oportunidad que me fue dada aquí». La mujer la miró con una mezcla de asombro y pesar. No preguntó por qué. Sabía que preguntar sería inútil. Los ojos de Margaret ya lo decían todo. Regresó a su pequeña habitación, recogió sus pocas pertenencias, dobló sus vestidos con cuidado y colocó las flores secas de lavanda entre las páginas del cuaderno que solía llevar en el delantal. No lloró. No tenía lágrimas esa noche, solo un vacío frío en el pecho que ningún fuego podía calentar. La madrugada llegó cubierta de niebla. Los establos aún dormían y los criados no habían comenzado su rutina. Margaret, vestida con su capa gris y una maleta sencilla, descendió por la puerta trasera y se dirigió a pie hacia el camino de la aldea. El silencio la acompañaba. Ni el mar ni el viento se atrevieron a hablarle. No muy lejos, Edward despertó más temprano que de costumbre. Había soñado con la galería de retratos. En el sueño, los marcos estaban vacíos y las paredes, desnudas. Solo una figura permanecía, una mujer con un ramillete de lavanda en la mano. Se vistió con rapidez y salió de sus aposentos. La casa aún dormía, salvo por la señora Ludlow, que revisaba unos registros en su escritorio. Al verlo,
se levantó de inmediato. Su señoría, no sé si ya fue informado. ¿Informado de qué? Ella vaciló un segundo. Luego, con voz seria, le extendió la carta de renuncia. Edward la tomó con manos firmes. La leyó sin emitir sonido. Pero al llegar al final, la hoja tembló ligeramente entre sus dedos. ¿Cuándo? Antes del amanecer. Partió sin esperar respuesta. Él cerró los ojos un instante. Solo uno. Y en ese instante sintió cómo todo el peso del silencio caía sobre él. El salón, los corredores, las habitaciones, todo parecía haber perdido su forma sin ella. No entendía qué se había llevado exactamente, pero sí comprendía que lo había dejado con menos. No dijo nada más. Dejó la carta sobre el escritorio y se marchó. En la biblioteca, se detuvo frente a una de las ventanas. La neblina cubría el paisaje. El sendero que llevaba a la aldea ya no se distinguía. Apoyó la frente contra el vidrio frío. Afuera, el mundo continuaba. Dentro, algo acababa de terminar sin ser nombrado. Y eso, más que cualquier escándalo, dolía. Porque no era un escándalo lo que se había llevado a Margaret, sino el silencio de un amor que nunca llegó a decirse. El cielo de Whitby se cerraba con un tono de plomo que presagiaba lluvia amarga. Las nubes no danzaban en el firmamento, se arrastraban pesadas, oprimiendo la luz del día hasta volverlo gris y sin alma. Las gaviotas volaban bajo, nerviosas, y el mar, apenas visible desde la distancia, golpeaba las rocas con una furia contenida, como si presintiera la tristeza que pronto envolvería a quienes caminaban cerca de sus dominios. Margaret avanzaba por el sendero costero con paso firme, aunque su corazón vacilaba a cada paso. Llevaba su maleta de mano, modesta y bien cerrada, y una capa gris sobre los hombros que no bastaba para resguardarla del viento helado que comenzaba a levantarse. El puerto quedaba a 1 hora de camino. Desde allí partiría hacia Durham, donde una familia de comerciantes había aceptado recibirla como ama de llaves. No era un empleo tan digno como el que había tenido en Fairmore, pero tampoco estaría expuesta a miradas inquisidoras ni a humillaciones disfrazadas de cortesía. Apretó el paso. Sus zapatos, aunque firmes, comenzaban a hundirse en el barro del sendero. El peso del silencio que había dejado atrás era mayor que cualquier carga física. No se había despedido de nadie. No había mirado atrás, porque hacerlo habría sido su perdición. Pero a unos kilómetros de distancia, en la mansión que había sido testigo de su dolor callado, Edward Fermor se debatía entre la rabia y la desesperación. Había leído su carta, había buscado a la señora Ludlow, había recorrido los corredores como si aún pudiera encontrarla en alguno de ellos, encendiendo velas o arreglando flores silvestres. Pero Margaret ya no estaba. Y entonces comprendió que si no la alcanzaba, si no decía lo que calló por miedo, por deber, por orgullo, la perdería para siempre. Ordenó que ensillaran su caballo de inmediato, sin avisar a su madre, sin explicar a nadie lo que se proponía. Subió al animal sin capa, con las manos desnudas, y partió al galope hacia el camino costero. La lluvia comenzaba a caer en gotas espaciadas, frías y persistentes. El viento le cortaba el rostro como cuchillas de agua, pero no se detuvo. Recorrió los campos embarrados, cruzó un pequeño arroyo desbordado y al llegar al borde de los acantilados, desaceleró el paso. Sabía que Margaret no tomaría la ruta más directa. Intuía que, como tantas veces, buscaría el sendero más solitario, el que bordea el risco y se asoma al abismo. Y allí estaba, sola, de pie sobre una loma cubierta de hierba, con el mar extendiéndose a sus pies como un manto de furia. Su figura parecía inmóvil, casi parte del paisaje. La capa ondeaba tras ella como una bandera de derrota. La maleta descansaba a un lado, semi-hundida en el barro. Edward descendió del caballo y avanzó a pie. No corrió. No gritó. Solo caminó hacia ella con los latidos golpeándole el pecho. La lluvia aumentaba, cayendo sobre ambos como un bautismo necesario. Margaret oyó sus pasos antes de verlo. Cerró los ojos con fuerza, como si una parte de ella hubiese estado esperando ese sonido, y al mismo tiempo deseando lo imposible. «Margaret», dijo él al llegar junto a ella,
No lo hagas, no te vayas así. Ella no respondió. Seguía mirando al mar, los ojos empañados por la lluvia y algo más profundo. No fue una ilusión, insistió él. No fue una fantasía. Todo lo que ocurrió, lo que sentimos, fue real. Margaret giró lentamente el rostro hacia él. Sus mejillas estaban mojadas, pero no era solo por la tormenta. ¿Real? ¿Su señoría? ¿Lo dice ahora? Después de mi renuncia, después del silencio, después de las miradas ajenas que usted nunca desmintió. Edward dio un paso más. Ya no había espacio entre ellos. Solo el sonido del viento y el mar rompiendo contra las rocas. No supe cómo, confesó. No supe cómo enfrentar lo que sentía sin destruir todo lo que me enseñaron a proteger. Margaret lo miró, los labios temblando. Y yo no supe cómo quedarme sin dejar de ser yo. La voz se le quebró, y por primera vez bajó la mirada. Se abrazó a sí misma, como si el frío fuera menos doloroso que la confusión de su alma. No quiero ser su escándalo, su vergüenza, su sombra escondida en los rincones, continuó con voz temblorosa. No vine a esta casa para convertirme en un susurro de vergüenza. Edward se acercó más. Extendió la mano, pero no la tocó aún. Sus dedos se detuvieron a centímetros del rostro de ella. Tampoco vine al mundo para vivir a medias, dijo con un susurro ahogado por el viento. Y sin ti, todo me sabe a niebla. Margaret alzó los ojos, húmedos, dolidos, vulnerables. ¿Por qué me dice esto ahora? Porque recién ahora entendí, respondió con firmeza. Porque no quiero seguir respirando en una casa vacía. Porque tú, Margaret Whitlow, me hiciste volver a sentir el peso de cada día y también la esperanza de cada amanecer. Ella no contestó. Las lágrimas brotaban sin permiso. Miraba su rostro, sus ojos encendidos por una emoción que no había visto en ningún noble, en ningún hombre. Allí, bajo la lluvia, Edward no era un duque, era un hombre roto, entregado, sin escudo. Margaret dio un paso atrás, como si necesitara distancia para no caer. Bajó la mirada, no porque dudara, sino porque sentía que, si lo miraba un segundo más, no tendría fuerza para marcharse. Se inclinó, tomó su maleta, no dijo una palabra, y comenzó a alejarse. Edward no la siguió, no podía. Algo dentro de él le decía que no debía forzar lo que solo podían hacer libre. Pero cuando Margaret se alejó unos pasos, el pañuelo que llevaba atado a la muñeca se soltó con el viento y cayó al barro. Ella no lo recogió, no se detuvo. Edward se acercó con lentitud, se agachó y tomó el pañuelo con dedos temblorosos. Lo sostuvo entre sus manos como quien encuentra un trozo del alma que creyó perdida. Allí, entre la tormenta y el acantilado, se quedó de pie, mirando el camino por donde Margaret desaparecía entre la bruma. No era un final, pero sí una despedida. Una que dolía más por no haberse dicho. Una que dejaba, como el pañuelo en su mano, la promesa silenciosa de algo que aún respiraba, aunque estuviera cubierto de agua y silencio. La tormenta había pasado, pero el aire en la mansión Fermor permanecía húmedo y quieto, como si los muros mismos guardaran luto por algo que no sabían nombrar. El cielo, de un gris perlado, se reflejaba en los ventanales altos del ala oeste, y la bruma que se alzaba desde los acantilados envolvía la casa como una cortina de nostalgia. Edward caminaba sin rumbo fijo por la biblioteca, ese santuario de silencio donde la madera olía a tiempo y los libros parecían custodiar secretos que solo podían leerse con el alma. La luz del mediodía entraba filtrada, apenas suficiente para iluminar los estantes altos y el escritorio central, aquel donde Lady Eleanor solía escribir en las tardes de otoño. Desde su regreso del risco, Edward no había pronunciado palabra. Rechazó el desayuno. No respondió a las preguntas de Agnes ni al recado del capellán local. Se encerró en la biblioteca como un náufrago que busca refugio entre los vestigios de una vida que ya no reconoce. Sus dedos pasaban por los lomos de los libros sin detenerse. Sentía que buscaba algo, aunque no sabía con certeza qué. Una señal, un consuelo, una razón. Y entonces, como si algo lo guiara,
Abrió uno de los volúmenes que solía pertenecer a Eleanor. Cartas desde Toscana, una recopilación de memorias que ella adoraba releer cada invierno. Entre las páginas, cuidadosamente plegada y casi imperceptible, encontró una hoja de papel marfil doblada en 3 partes, con el borde suavemente ajado. Al verla, su corazón se aceleró. Reconocía esa letra, firme pero delicada, elegante sin pretensión. Era la caligrafía de su esposa. Con manos temblorosas desplegó la carta. Mi querido Edward, si esta carta llega a ti, es porque ya no puedo decírtelo con mi voz. No sé cuándo ni cómo ocurrirá mi partida, pero sé que algún día la vida te reclamará de nuevo, y cuando lo haga, deseo que no mires al pasado como una jaula, sino como un jardín que ya ha dado sus flores. No naciste para la soledad, aunque ella te dé refugio. No fuiste creado para el luto eterno, aunque tu lealtad te empuje a él. Te pido, desde donde mi voz ya no podrá alcanzarte, que no cierres tu corazón. Tal vez un día llegue a tu vida una presencia suave, aún no conocida, que te devuelva el alma. No le temas, no la rechaces. Recuerda que amar de nuevo no es traicionar lo que fuimos, es honrar que fuimos capaces de amar. Con todo lo que fui, con todo lo que no supe ser. Eleanor. Edward sostuvo el papel entre sus dedos mucho tiempo después de haberlo leído. El temblor en sus manos no venía del frío, venía del vértigo que produce la verdad cuando se presenta sin advertencia. Las palabras de Eleanor no solo lo liberaban, lo empujaban. Sintió que algo se aflojaba dentro de él, una cuerda invisible que había mantenido su alma atada al pasado, al deber, al dolor. Eleanor, en su infinita ternura silenciosa, le daba permiso para volver a vivir, para volver a mirar a alguien y no sentirse culpable. Caminó hacia la ventana y se detuvo frente al cristal empañado. El pañuelo que Margaret había dejado caer seguía en su escritorio, como un trozo de ella que se negó a partir del todo. Lo tomó, lo presionó contra su pecho. Había intentado ser el duque que todos esperaban, el viudo ejemplar, el noble inmaculado, pero en ese intento había negado al hombre que sentía, que deseaba, que se había estremecido con la risa suave de una criada que no buscaba nada más que vivir con dignidad. Recordó las caminatas por los acantilados, la mirada de Margaret al hablar de su infancia, sus manos recogiendo la banda, el silencio compartido en la habitación de Eleanor, el temblor en sus labios cuando, bajo la lluvia, dijo que no quería ser su vergüenza. Y entonces lo comprendió. Ella no era su sombra, era su esperanza. Dejó la carta sobre la mesa. Respiró hondo. Cerró los ojos por un instante. Y cuando los abrió, ya no había duda en su mirada. Había crecido en un mundo que enseñaba a reprimir, a elegir siempre la conveniencia por encima del corazón, a defender títulos, nombres, escudos. Pero por primera vez, entendía que ninguno de esos honores tenía valor si se conseguían a costa del amor verdadero. Se quitó el anillo de sello de la familia y lo colocó sobre la carta, no como rechazo, sino como un acto de equilibrio. Agradecía lo que había sido, pero ahora debía elegir quién sería. Bajó al vestíbulo, encontró al mayordomo y le dio una orden firme, que prepararan su carruaje. No mencionó destino, no ofreció explicaciones, solo pidió que todo estuviera listo en menos de una hora. La señora Ludlow, al verlo con los ojos encendidos y el paso resuelto, comprendió que algo había cambiado. No preguntó, solo asintió y dejó que la marea del cambio fluyera por fin. Agnes, desde el salón principal, lo observó subir la escalera de piedra que conducía a los aposentos del ala este. Lo vio cruzar los pasillos sin mirar atrás. No dijo palabra, pero en su rostro, por primera vez, hubo una grieta, un destello de duda, una sombra de pérdida. Edward entró en la habitación de Eleanor una última vez, no para buscar su voz, sino para despedirse con paz. Encendió una vela, se inclinó levemente. No pronunció oración alguna, solo cerró los ojos y repitió en silencio una promesa. Al salir,
El aire de la mansión parecía distinto, más ligero, más limpio, como si, al fin, se hubiese levantado el velo que la cubría desde hacía tantos inviernos. El duque ya no era solo heredero de un linaje, ahora era el heredero de un amor que trascendía la muerte y lo empujaba hacia el futuro, y con esa certeza partió sin demora. Porque cuando el corazón ha sido llamado por su nombre verdadero, no hay deber ni costumbre que lo detenga. Solo queda obedecer, aunque para ello haya que renunciar a todo lo que se creía inquebrantable. Edward Fermor, con el pañuelo de Margaret en el bolsillo y la bendición silenciosa de su difunta esposa en el alma, abandonó la mansión dispuesto a cruzar las sombras que aún se interponían entre él y su destino. La mansión Fermor lucía aquella noche como si nada hubiese sucedido entre sus muros. Las lámparas resplandecían sobre las paredes de estuco, los candelabros de cristal reflejaban centenares de luces doradas, y el perfume de las rosas recién cortadas impregnaba los corredores con un aire de celebración. Había llegado la esperada cena de temporada, organizada por la duquesa viuda Agnes, y con ella toda la sociedad respetable del condado de North Yorkshire. Los carruajes comenzaron a llegar desde muy temprano. Damas elegantemente ataviadas descendían envueltas en gasas y terciopelos, acompañadas por caballeros de levita y bastón, con sus rostros cuidadosamente afeitados y sus modales aún más pulidos. Entre murmullos, abanicos que se agitaban con intención y pasos medidos sobre el mármol, se repetía un mismo comentario disfrazado de interés general. El duque haría su anuncio aquella noche. Edward Fermor no se había mostrado en sociedad desde la muerte de su esposa, salvo en contadas ocasiones en las que la obligación lo había empujado a estar presente sin realmente estar. Pero aquella noche todo parecía distinto. El salón principal había sido dispuesto para recibir a más de 40 invitados. La orquesta afinaba discretamente al fondo, y las copas de vino descansaban alineadas como piezas de cristal a punto de romperse con una palabra maldicha. Lady Clarissa Hamilton, vestida con un satén verde oscuro y un collar de diamantes heredado de su abuela, irradiaba seguridad. Su peinado alto, sus guantes impecables y su sonrisa contenida hablaban por ella sin necesidad de palabras. Había esperado este momento durante meses, conocía bien el juego de la nobleza, y aquella noche, estaba convencida, el duque no podría evitar la presión de los presentes ni de su madre. Agnes, sentada en el centro del salón, observaba a su alrededor con gesto solemne. Su vestido negro de encaje reflejaba la dignidad del luto aún presente, pero su postura firme no dejaba lugar a dudas. Esperaba que su hijo cumpliera con su deber. Edward hizo su entrada cuando el reloj marcaba las 8:30. Vestía un frac de corte impecable, sobrio y sin adornos. Su rostro, como siempre, se mantenía sereno, pero en su mirada había una luz nueva, una determinación que no se veía desde hacía muchos inviernos. El murmullo cesó al verlo. Los hombres se pusieron de pie. Las mujeres se ajustaron los abanicos. Clarissa lo saludó con una reverencia medida. Él respondió con un leve gesto de cabeza y avanzó hasta tomar su lugar en la cabecera de la mesa. La cena se desarrolló con aparente normalidad. Se sirvieron sopas calientes, faisanes en salsa de moras, terrinas de vegetales y dulces cubiertos de miel y almendras. La orquesta tocaba discretamente valses suaves y las conversaciones flotaban con ligereza, aunque el verdadero centro de atención era Edward. Todos esperaban. Todos sabían que en algún momento él se levantaría y diría lo que debía decir. Pero nadie esperaba lo que realmente ocurrió. Cuando llegó el brindis, el mayordomo llenó las copas con vino blanco de Burdeos. Agnes asintió. Edward se puso de pie con la copa en la mano y todos los presentes lo imitaron. Clarissa alzó el mentón. Sus labios se curvaron en una sonrisa controlada. «Amigos de la casa Fermor», comenzó Edward con voz clara y pausada. «Agradezco profundamente su presencia esta noche. Han sido meses, años de transición. Muchos de ustedes han acompañado a esta familia en los momentos más oscuros. Y esta noche
Quiero hablar con ustedes con la misma honestidad con la que he aprendido a vivir. Un silencio denso se apoderó del salón. Las copas se mantuvieron en alto, pero nadie bebió. He escuchado sus consejos, sus expectativas, incluso sus susurros. Continuó él, sin desviar la mirada. Sé que muchos creen saber lo que corresponde, lo que debe hacerse, lo que es propio de un duque. Clarissa sonrió con más fuerza. Agnes, desde el otro extremo de la mesa, entrecerró los ojos. El aire era tan frágil como el cristal que todos sostenían. Pero esta noche no hablaré de alianzas, prosiguió Edward, ni de deberes, ni de compromisos impuestos por la tradición. Clarissa bajó la copa lentamente. Esta noche hablaré de gratitud y de amor, del tipo de amor que no se anuncia con fanfarrias ni se viste con joyas. Hablo del amor que entra en silencio, como un soplo de viento entre los escombros de una vida rota. Del amor que no pide títulos, ni honores, ni salones. Solo verdad. Un murmullo cruzó el salón como una corriente subterránea. Algunos se miraron con inquietud, otros con desconcierto. Mi corazón, dijo Edward, con un tono firme que quebró la tensión, pertenece a una mujer sencilla, una mujer que me devolvió el alma cuando yo creía haberla perdido, una mujer que no exige nada, y a quien quiero darle todo. Clarissa se quedó inmóvil. Agnes palideció visiblemente. La copa en sus manos tembló apenas antes de que la apoyara con suavidad sobre la mesa. No me comprometeré con quien se espera, declaró el duque. Me comprometo con la vida que elijo. Y esta casa, desde hoy, no se regirá más por el miedo a las miradas, sino por la fuerza de los actos. El salón quedó en un silencio de piedra. Nadie se movió, nadie respiró con libertad. Lady Clarissa, con los labios tensos, se levantó sin decir una palabra. Abandonó el salón con el porte digno de quien se niega a derrumbarse frente a la multitud. Su tía la siguió de inmediato. Detrás de ellas, algunas damas fingieron no haber escuchado. Otros bajaron la vista a sus platos, inseguros de cómo reaccionar. Agnes no dijo nada. No esa noche. Solo se quedó en su lugar, con la espalda recta y el rostro inmóvil, observando cómo su hijo, al fin, había elegido. Edward dejó su copa intacta. Caminó hacia la salida con la frente alta, el paso sereno y el corazón limpio. No necesitaba aprobación, solo la certeza de estar haciendo lo correcto. La brisa de la noche le golpeó el rostro al salir de la casa. El cielo seguía nublado, pero no llovía. Respiró hondo y subió las escaleras hacia su estudio. No durmió esa noche. No podía. Las palabras que había guardado tanto tiempo seguían resonando en su interior como campanas de una iglesia que nadie había tocado en años. Al amanecer, pidió que prepararan su carruaje. Llevaba consigo un pequeño estuche de terciopelo oscuro y el pañuelo que Margaret dejó caer entre la bruma. No pidió escolta, no anunció su destino. No era necesario. Mientras la mansión despertaba lentamente, Edward partía hacia la aldea. Sus ojos no buscaban aprobación ni redención, solo querían encontrarse, al fin, con los de ella. Porque cuando un hombre ha dicho la verdad ante el mundo entero, solo queda dar el siguiente paso, hacia la única verdad que de verdad importa. El cielo de Whitby se abría con lentitud esa mañana. Tras semanas de lluvia y neblina, por fin asomaba una claridad suave, pálida como una caricia, que descendía sobre las colinas húmedas y el mar inquieto. El viento, aunque fresco, no soplaba con furia. Se deslizaba entre las flores silvestres como un suspiro contenido, llevando consigo el aroma de la tierra mojada y del mar que nunca duerme. Margaret caminaba sola por el sendero que bordeaba los riscos, su delantal recogido a un lado para no rozar los tallos altos, y una cesta de mimbre en el brazo. Iba recogiendo flores con los dedos húmedos por el rocío. No eran muchas, ni las más vistosas. Tomaba solo las que parecían hablarle. Una ramita de lavanda, un manojo de acianos, un poco de menta silvestre. Cada paso era silencioso, pero en su interior el corazón no guardaba la misma calma. Había pasado días en la aldea, lejos del ruido, lejos de los corredores que la juzgaron sin conocerla,
lejos de los ojos que la miraban con deseo o con desprecio. Se había refugiado en una casa modesta junto al campo, entre libros prestados, labores domésticas sencillas y un silencio que, aunque amable, no lograba hacerla olvidar. Porque había silencios que sanan, pero también hay otros que duelen como heridas abiertas. El mar rugía a lo lejos, pero su sonido le era familiar. Era el mismo que la había acompañado aquella mañana en que partió sin despedidas. El mismo que escuchó cuando se alejó con la maleta en una mano y el alma en la otra, como si cada paso la despojara de algo que nunca pudo tener del todo. Se agachó para tomar una flor pequeña de pétalos blancos cuando escuchó los cascos de un caballo aproximándose por el sendero. Se incorporó lentamente, sin apuro, convencida de que sería algún campesino de paso. Pero al girar, lo vio. Y su corazón, ese que se había entrenado para no temblar, dio un vuelco silencioso. Edward descendía del caballo sin escolta, sin bastón, sin las ropas formales que lo hacían parecer un retrato colgado en los salones de la aristocracia. No vestía como duque, vestía como hombre, una levita sencilla, el cabello revuelto por el viento, las botas cubiertas de polvo, y en su rostro, la expresión de alguien que ha atravesado la tormenta más cruel para llegar a tiempo. Se detuvo a pocos pasos de ella. No dijo nada al principio, solo la miró. Y en esa mirada cabía todo lo que jamás se había atrevido a decir con palabras. Margaret lo sostuvo con la suya. No retrocedió, no avanzó. Era ella misma, sin escudo ni disfraz, con la piel encendida por el sol tímido de la costa y las manos aún húmedas por el rocío de las flores. «Pensé que no volvería a verte», dijo por fin con voz baja. Edward se acercó un paso más. Sus ojos estaban fijos en ella, y su voz, cuando emergió, fue clara y sin titubeos. «Yo no vengo a verte», respondió. «Vengo a quedarme». Margaret parpadeó, confundida por la firmeza de aquella frase. «¿A qué viene exactamente su señoría?» «No soy su señoría hoy», dijo él. «No traigo el nombre de Fermor como escudo. No traigo las órdenes de mi madre ni los murmullos de la sociedad. Vengo como un hombre que ha vivido demasiado tiempo obedeciendo a todo menos a su corazón». Margaret bajó la mirada un instante, y cuando volvió a alzarla, sus ojos estaban llenos de preguntas que no se atrevían a salir. Edward avanzó y sacó un pequeño estuche de su bolsillo. No lo abrió. No lo extendió de inmediato. Lo sostuvo entre sus dedos, como si el objeto mismo pesara más por su significado que por su forma. «Una vez te dije que tú me devolviste el alma», dijo. «Hoy vengo a devolverte tu nombre, a devolverte el lugar que el mundo te negó, pero que siempre te perteneció. No como criada, no como sombra, sino como mujer, como compañera, como la única capaz de caminar a mi lado sin agachar la cabeza». Margaret tembló. No por miedo, sino porque había esperado tanto tiempo escuchar algo parecido que, al oírlo, sentía que su cuerpo no sabía cómo sostenerlo. Las palabras la atravesaron como viento cálido en invierno. No eran promesas huecas, eran confesiones. «No soy lo que el mundo espera para usted», murmuró apenas audible. «Y yo ya no quiero lo que el mundo espera de mí», contestó sin dudar. «Solo quiero lo que el mundo nunca me dio. Y eso eres tú». Se hizo un silencio. El mar golpeó con más fuerza. Las gaviotas giraban sobre sus cabezas. Margaret dejó caer la cesta con las flores. No lo hizo a propósito. Simplemente, sus manos ya no sostenían otra cosa que no fuera emoción. Edward se acercó. Esta vez, sí, abrió el estuche. Dentro había una alianza de plata forjada en Whitby. No era ostentosa. No tenía piedras ni escudo familiar. Solo un fino grabado por dentro. No se veía, pero él sabía lo que decía, y ella lo adivinaba. «Esto no representa un título», dijo él. «Representa la única promesa que quiero hacer en esta vida. No es al linaje, no es a la sociedad, es a ti». Margaret extendió la mano, temblorosa, como quien no cree aún que merece ser tocada. Edward tomó su dedo con suavidad y deslizó la alianza en él. Cuando lo hizo, no sonó música, no hubo testigos, pero en ese momento,
Ambos supieron que estaban sellando algo más grande que cualquier contrato. Ella no lloró. Sonrió. Una sonrisa breve, honesta, que nacía desde el pecho y se extendía sin artificio. Edward exhaló, como si llevara años sin hacerlo. Entonces, sin decir más, le ofreció el brazo. Margaret lo tomó. Caminaron juntos hacia el borde del acantilado, no como dueños de la tierra, ni como fugitivos. Caminaron como iguales, como dos almas que por fin habían comprendido que la única forma de vencer al mundo era no temerle. Desde lo alto, el mar se extendía como un espejo en movimiento. Las gaviotas volaban en círculos lentos, el cielo se despejaba con parsimonia, y la brisa arrastraba una pieza pequeña de tela que el viento elevó por unos segundos. Era el pañuelo que Margaret había perdido semanas antes, cuando huyó sin volver la vista atrás. Hoy, sin embargo, no se trataba de huir. Era el inicio de algo distinto, algo elegido. Edward la miró una vez más, sin palabras. Ella, con los dedos entrelazados a los suyos, le respondió con esa serenidad que siempre lo había hecho volver a respirar. Y así, sin testigos, sin gloria, pero con verdad, comenzaron a andar, por el borde del acantilado, juntos, sin máscaras, sin deberes, solo con el peso justo del amor que venció al mundo. Whitby despertaba con su bruma habitual, como si el tiempo no hubiese pasado sobre sus acantilados. El mar, eterno y paciente, seguía golpeando las rocas con la misma cadencia de antaño. Sin embargo, para quienes conocían el corazón de esa tierra, algo había cambiado. La antigua mansión Fermor, antes imponente y fría, ahora era un hogar lleno de vida. Las paredes, una vez cubiertas de silencio, se llenaban cada mañana con risas infantiles, pasos veloces y aroma a lavanda fresca. Las flores silvestres que Margaret alguna vez recogía con las manos temblorosas, ahora crecían en el jardín trasero, plantadas por manos pequeñas que llevaban su misma ternura. Edward Fermor caminaba con paso sereno por el sendero que rodeaba la propiedad. Su cabello tenía ahora hilos plateados, pero su porte seguía siendo firme y su mirada más cálida que nunca. En sus brazos, una niña de 6 años descansaba, dormida, con los rizos castaños enredados entre sus mejillas sonrosadas. La llamaban Eleanor, como la mujer que un día le enseñó a amar, y como la hija que terminó por enseñarle a amar de nuevo, sin miedo, sin culpa. Junto a él, caminaba Margaret. Su rostro, más maduro, no había perdido la luz que brotaba de su mirada. Sus manos llevaban rastros de tierra y harina, pues seguía horneando el pan con sus propias manos, aunque ahora hubiese criadas a su disposición. Su vestido era sencillo, sin encajes ni sedas, pero nada en ella lucía más noble que su dignidad. 8 años después, seguía siendo la misma mujer que él eligió ante todos, pero ahora ya nadie se atrevía a cuestionarlo. Habían tenido 2 hijos, Eleanor, la menor, y Thomas, un niño de 8 años con la mirada penetrante de su padre y el carácter resuelto de su madre. La sociedad, al principio, había murmurado. Habían llegado cartas sin firma, comentarios en voz baja en los bailes, invitaciones retiradas sin explicación. Pero con el tiempo, esos ecos se disolvieron, no porque se doblegaran, sino porque se mantuvieron firmes. Lady Clarissa, en cambio, no tuvo el mismo destino. Tras abandonar el salón aquella noche fatídica, su nombre quedó ligado al escándalo durante años. Intentó casarse con un vizconde de Lincolnshire, pero la unión no prosperó. Terminó viviendo en Bath, sola, rodeada de tías ancianas y recordando el futuro que no fue. Su belleza intacta jamás logró borrar la amargura que anidó en su voz. La duquesa viuda Agnes vivió 5 años más. No volvió a hablar públicamente del matrimonio de su hijo, pero en sus últimos días pidió que Margaret le llevara el té por las tardes. Nunca pidió perdón, nunca se disculpó, pero una tarde, al verla jugar con los niños en el invernadero, le dijo en voz baja: «Has traído paz a esta casa, más de la que yo supe ofrecer». Fue todo.
pero para Margaret fue suficiente. La biblioteca de la casa aún guarda la carta de Eleanor, esa que cambió el destino del duque. Está enmarcada ahora, protegida en vidrio, junto a una fotografía de Margaret y Edward tomada en el jardín trasero, entre flores. Cada primavera, Margaret coloca una ramita de lavanda bajo el marco, no por superstición, sino por gratitud. Una mañana clara, Edward subió al risco con su hija en brazos. Allí, donde una vez pensó perderlo todo, renovó su promesa. No con palabras, no con anillos, solo con presencia. Se quedó allí, mirando el mar, mientras Eleanor se dormía contra su pecho, como si el amor que alguna vez nació entre tempestades ahora descansara sin miedo, en paz. Y así, con el paso del tiempo, el amor que fue escándalo se volvió ejemplo. La criada se volvió dueña de la historia. El duque se volvió hombre. Y los dos, juntos, tejieron una vida que ni los títulos ni las habladurías pudieron empañar. Porque algunos amores no fueron hechos para impresionar al mundo, sino para resistirlo. Y el de ellos, sin ruido, sin joyas, sin privilegios, venció. A veces, el amor verdadero no llega con promesas grandilocuentes ni con finales de cuento de hadas. A veces, el amor se construye en silencio, en la espera, en el valor de elegir lo correcto por encima de lo esperado. La historia de Edward y Margaret nos recuerda que no hay barrera social, prejuicio ni título que sea más poderoso que dos almas decididas a caminar juntas, a pesar de todo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que el mundo entero se oponía a lo que dictaba tu corazón? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué te hizo sentir esta historia, qué parte te conmovió más o si encontraste en ella un reflejo de tus propios sueños. Y si llegaste hasta aquí, te invitamos a escribir la palabra valentía en los comentarios. Así sabremos que formas parte de quienes valoran las historias que nos inspiran a vivir con el alma abierta. Recuerda que en las tarjetas al final del video te estoy dejando otras narraciones igual de apasionantes, llenas de emoción, coraje y amores que desafían lo imposible. Si esta historia tocó tu corazón, estoy segura de que las que vienen también lo harán. Gracias por ser parte de este canal, donde el amor nunca pasa de moda.